¿Alguna vez has pensado por qué hay personas que parecen tener buena suerte, personas a las que parece que todo les va bien y que siempre las cosas le vienen de cara, mientras que hay otras a las que le ocurre justamente lo contrario? ¿Será que la suerte está mal repartida? En un reciente libro que acabo de leer del psicólogo Richard Wiseman, El factor suerte, que aquí por cierto tenéis la versión en inglés, nos dice que en efecto hay dos tipos de personas o dos grupos de personas, unas que parecen consistentemente experimentar buena suerte, mientras que a otras les ocurre justo todo lo contrario. Ahora bien, afortunadamente su investigación también nos ha demostrado que estas personas que suelen experimentar buena fortuna, casi sin saberlo, tienen una serie de características o comportamientos que las lleva precisamente a experimentar este tipo de fortuna. En este vídeo os quiero hablar de cuáles son los 4 principios que el profesor Richard Wiseman nos menciona en su libro, que va a hacer que todos juntos tengamos o podamos experimentar un poquito más de buena suerte en la vida. Expectativas. Creer en tu propia suerte. Este principio se podría resumir como el poder de las expectativas. Y es que en la investigación de Richard Wiseman, él identifica 3 grupos de personas. Unas que reportan tener consistentemente buena suerte, otras que tienen mala suerte y otras que son neutrales. Ahora bien, lo interesante de su investigación es que cuando miramos a las personas que tienen buena suerte y mala suerte y comparamos cuáles son las expectativas que ellas tienen acerca de su propia vida o de su futuro, estas son totalmente diferentes. Y es que, por ejemplo, ante la pregunta de cómo de probable esperas que alguien que te digan que eres una persona talentosa o que alguien te haga un cumplido en general, las personas que reportan tener buena suerte esperan esto con mucha mayor probabilidad que el otro grupo de personas. Y de la misma forma, cuando se trata, por ejemplo, de esperar un evento negativo, como por ejemplo, cómo de probable crees que te puedes equivocar a la hora de elegir tu carrera profesional, las personas que reportan tener mala suerte esperan esto con mayor probabilidad. Por tanto, su investigación nos viene a decir que estas expectativas, tanto si son optimistas como pesimistas, parecen servir como una especie de autoprofecía, y es que se terminan haciendo realidad en la vida de las personas. Ahora bien, esto no es nuevo realmente. En psicología se ha demostrado una y otra vez que nuestras expectativas, las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos o la que otras personas tienen sobre nosotros, juegan un papel fundamental que termina determinando qué es lo que termina ocurriendo en nuestras vidas. Y si te interesa eso, te invito a que busques información sobre el efecto Pigmalión. Ahora bien, para terminar este apartado, quiero decir de que tampoco hay que ser tan naif para pensar de que simplemente nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. No es así. Pero el profesor Richard Wiseman nos viene a decir o nos demuestra en su investigación que el hecho de ser más optimistas, de tener, digamos, expectativas más optimistas, nos lleva a actuar o influye en nuestro comportamiento, lo que hace en última instancia hacer realidad, digamos, estos resultados positivos. Confiar en tu intuición. Otra de las cosas que Wiseman descubre en su investigación es que las personas con buena suerte tienden a confiar más en su intuición o presentimiento. Seguro que has experimentado, sobre todo cuando tienes que tomar una decisión importante, que aparece un presentimiento que a veces es positivo, un presentimiento bueno, o a veces es un presentimiento malo. Bueno, Wiseman nos dice de que las personas con buena suerte toman este presentimiento como una alarma a la hora o como una guía a la hora de tomar sus decisiones. Ahora bien, pero claro, cuando hablamos de intuición o presentimiento, quizás esto puede parecer incluso un poco místico, pero la verdad es que en el campo de la psicología esto está asociado a la parte inconsciente de nuestro cerebro, que de alguna forma nos da una señal sobre algo que no podemos apreciar de forma consciente. Y es que a la hora de tomar decisiones, tanto nuestra parte consciente como inconsciente juegan un papel importante. Por tanto, la próxima vez que tengas que tomar una decisión, si de alguna forma aparece un presentimiento de que algo no está del todo bien, quizás lo más inteligente o quizás lo más apropiado será que le hagas caso a esa intuición. Pero bueno, en cualquier caso, Wiseman también nos dice de que hay ciertos ejercicios que las personas con buena suerte, querer o sin querer, practican, que les hace de alguna forma conectar más con este presentimiento, conocerse más a sí mismos, a través de ejercicios como por ejemplo la meditación o simplemente la autorreflexión, o incluso a veces pasar tiempo simplemente en silencio para entender un poco más, ¿no? Aislar un poco nuestros pensamientos, sobre todo importante cuando tenemos que tomar pues una decisión relevante.
Aprovechar los momentos de suerte. El tercer principio que encuentra Richard Wiseman en su investigación es que las personas con buena suerte tienden a actuar y aprovechar los momentos de buena suerte o las oportunidades que se les aparecen en la vida. Pero ¿cuáles son las características de estas personas? Bueno, en primer lugar, estas personas suelen ser más extrovertidas. Richard Wiseman descubre en su investigación de que las personas con buena suerte son personas más habladoras, personas que de alguna forma se relacionan mejor o de alguna forma encuentran más fácil conocer a nuevas personas. Esto hace en última instancia que su grupo social sea más extenso. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque imagínate que necesitas algo, estás buscando un trabajo, por ejemplo. Si tienes la fortuna, ¿no?, de tener un grupo social bastante amplio, las probabilidades de que a través de un amigo o de un amigo que te pone en contacto con otro amigo, las posibilidades de que esto ocurra, de que termines encontrando, por ejemplo, un trabajo, pues son más altas. Por otro lado, y esto es algo que me gustó particularmente mucho, es que él descubre que las personas con buena suerte suelen tener un enfoque relajado hacia la vida. Pensémoslo bien, cuando nos encontramos relajados, cuando estamos tranquilos, hace más probable que, no sé, que podamos conocer a gente nueva, etc. Sin embargo, cuando estamos, no sé, estresados o vamos por la vida un poco como a la defensiva, esto hace de alguna forma pues que la gente, no sé, más difícil que la gente se nos acerque o que nosotros nos acerquemos a otras personas o conocer y crear nuevas oportunidades. Por tanto, a veces simplemente lo que necesitamos es darle la importancia justa a las cosas, estar más relajado, y con este enfoque quizás podemos incluso vislumbrar nuevas oportunidades. Por último, las personas con suerte suelen ser personas abiertas a nuevas experiencias. Eso también tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque si somos personas de alguna forma abiertas a nuevas experiencias, a lo nuevo, de alguna forma esto nos va a hacer descubrir oportunidades que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Por ejemplo, si estás en el proceso de descubrir qué es lo que te gusta, qué es a lo que te quieres dedicar, si eres una persona que tiene una rutina y no sale de su rutina, la probabilidad de que descubras qué es lo que te va a gustar pues son muy bajas. Sin embargo, si eres una persona que prueba nuevas experiencias, prueba un trabajo, prueba otro, etcétera, de alguna forma vas a terminar descubriendo qué es lo que te gusta. Haces más probable que descubras, por ejemplo, qué es lo que te apasiona. Revertir tu suerte. Ahora bien, aunque haya personas que tengan buena suerte, esto no significa que no experimenten nunca momentos de mala suerte. De hecho, lo hacen. Pero Richard Wiseman descubre que estas personas, ante momentos de infortunio, son personas con mucha resiliencia, personas resilientes, y son personas que después de haber experimentado una situación negativa, vuelven con más fuerza, es decir, aprenden del fracaso y siguen hacia adelante. ¿Pero cómo consiguen esto? En primer lugar, estas personas tienden a ver el lado positivo de las cosas. Todos sabemos, creo intuitivamente, de que a la hora de valorar algo, todo depende un poco de con qué lo comparemos. Y las personas con buena suerte tienden a tener un pensamiento más de enfocarse ante un momento de mala suerte, se enfocan más en quizás todo lo que podría haber ido peor y no ha ido tan mal. Esto es un poco como si decides enfocarte en lo que tienes o en lo que no tienes, ¿no? Si te enfocas más en lo que no tienes y te empiezas a comparar con aquellas personas que sí tienen aquello, por ejemplo, que deseas, pues probablemente vas a ser un poco menos feliz. Que si por el contrario tienes que enfocarte en aquello que has conseguido, en aquello que ya tienes. De hecho, es muy curioso, por ejemplo, en los atletas se ha descubierto que los atletas que ganan la medalla de bronce tienden a ser más felices que las personas que ganan la medalla de plata. Y esto es así porque la persona que gana la medalla de plata se siente insatisfecha porque ha visto o ve que quizás si hubiera mejorado un poquito podría haber ganado la medalla de oro. Sin embargo, la persona que gana la medalla de bronce tiende a enfocarse que por muy poco ha sido capaz pues de recibir una medalla, de subirse al podio, ¿no? Que casi, digamos, no lo obtiene. Por otro lado, cualquier infortunio será mejor en el largo plazo. Las personas afortunadas tienden a pensar que cualquier tropiezo de la vida terminará siendo positivo en el largo plazo. Y esto de alguna forma les hace enfocarse un poco en el futuro y tener un poco una visión más de largo plazo en vez de enfocarse quizás en las desgracias o en los infortunios pasados
que de alguna forma solo les dejarían más intranquilas. Y de hecho, tener esta perspectiva hacia futuro, de largo plazo, muchas veces nos hace descubrir todo lo que hemos conseguido, ¿no? Y cuando miramos al pasado, somos capaces de ver que todos esos momentos, digamos, malos que nos ocurrieron en el pasado fueron necesarios para llevarnos, por ejemplo, hacia donde estamos hoy en día. Y ese enfoque permanente, de alguna forma, es lo que nos sigue llevando a que ante cualquier suceso que pueda acontecer en la actualidad, mirar hacia el largo plazo y decir que, bueno, esto es necesario para poder conseguir, no sé, pues nuestros objetivos. La suerte es un buen maestro. Una de las cosas que Richard Wiseman deja claro en su investigación es que las personas con buena suerte suelen ver cualquier infortunio o cualquier tropiezo como un aprendizaje. Y esto les ayuda no solo a, de alguna forma, desarrollar más esta resiliencia, ¿no? Y este positivismo hacia las cosas y hacia el futuro, sino que también les ayuda a tomar acción, es decir, aprenden de ello, aprenden de los errores que han cometido para no cometerlos en el futuro. Y esto hace, obviamente, por pura lógica, más probable que en el futuro no experimenten ese evento negativo y, por el contrario, experimenten momentos de fortuna. Muy bien, amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. La verdad es que este libro, El factor de la suerte, también está relacionado a otros conceptos de psicología que he tratado o que se tratan en otros libros y que yo, bueno, he intentado hacer un vídeo sobre ellos, como por ejemplo el de Hábitos Atómicos de James Clear, donde nos habla, por ejemplo, de la importancia de la identidad que adoptamos, ¿no? La identidad que tenemos, que está relacionado a las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Y cómo esto determina nuestras acciones y, por último, pues bueno, el resultado final y hacia dónde de alguna forma vamos o llegamos. Por otro lado, el enfoque optimista o el ser más optimista está relacionado a este libro de La ventaja como felicidad, en la que nos dice que cuando somos más optimistas, cuando nos encontramos de alguna forma más satisfechos, más felices, más tranquilos, esto es lo que hace en última instancia más probable que tengamos éxito. Pero bueno, en cualquier caso, en este libro Richard Wiseman también nos da ciertos ejercicios que podemos implementar para de alguna forma adoptar estas características que tienen las personas con buena suerte. Así que si te interesa, te recomiendo que lo leas, te recomiendo que eches un ojo a estos hábitos o a estos ejercicios para que, como dije al principio, de alguna forma todos podamos tener un poquito más de buena suerte.